Alfredo Calcaño hijo desnuda los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. La economía mundial está cambiando. En los últimos 20 años aumentó muy significativamente la parte de los países subdesarrollados en el Producto Mundial. A principios de los años 2000, 2001, 2002, las economías desarrolladas generaban un poco más del 80% del Producto Mundial. En 2023, la parte de esas economías desarrolladas se habían bajado de 80 a 60%. Sigue siendo mucho, 60% para países que solamente representan 17% de la población mundial, pero cayeron de 80% a 60%. Los países en desarrollo entonces aumentaron 20 puntos, de 20 a 40%. Ahora, de esos 20 puntos que ganan en la economía mundial los países en desarrollo, 18 fueron aportados por Asia. Los países en desarrollo asiáticos pasaron de 12% del Producto Bruto Mundial en 2003 a 30% en 2023. De 12 a 30. Es lo que algunos llaman el milagro asiático. Ahora, como recién planteaba Eric, la intervención divina, los milagros, no tienen mucho poder explicativo en las ciencias, tanto las ciencias duras como las ciencias sociales. Cuando Napoleón le preguntó a Pierre-Simon Laplace por qué no aparece Dios en su tratado de la mecánica celeste, Laplace le contestó: no tuve necesidad de esa hipótesis. Entonces, bueno, en vez de invocar milagros e intervenciones divinas, recurramos al análisis histórico. Si economías como las de China, India, Corea, Taiwán, Asia, Indonesia y antes de ello Japón crecieron de manera tan acelerada, es sobre todo porque aplicaron políticas de desarrollo adecuadas. Veamos en qué consistieron esas políticas. Recomiendo al respecto el trabajo del economista coreano Ha-Joon Chang, que identifica 4 grandes líneas de políticas que son comunes a las experiencias de Japón, de Corea del Sur y de Taiwán en la segunda mitad del siglo XX. Advirtamos antes que nada que no todas estas economías partían del mismo lugar. Japón ya tenía una experiencia industrial importante. Recordemos que producía portaaviones. Y sí, había sido arrasado por la Segunda Guerra Mundial, su derrota, su destrucción por los bombardeos norteamericanos, pero ya contaba con una experiencia industrial a partir de la restauración Meiji, que arrancó en 1867 y que comentamos el viernes pasado. Pero veamos, las 4 grandes líneas de política que son comunes a los países de Asia Oriental, que explican este rápido crecimiento, este rápido desarrollo económico, son la política de inversión, la política comercial, la política industrial y la política distributiva, porque el Estado se preocupaba de la distribución del ingreso, de la distribución de la riqueza. Empezaremos hoy con la política de inversión. Es algo notable que todos estos países hayan podido sostener altas tasas de inversión durante periodos prolongados, a pesar de que los ingresos por habitante inicialmente eran bajos. Algunas explicaciones dicen no, es porque tienen el hábito de ahorrar mucho. Esto les viene de la disciplina social que difundió el confucianismo, y entonces invierten mucho porque ahorran mucho. No es una explicación del todo convincente, porque el confucianismo es una filosofía que existía ya en el año 500 a.C.
y no tuvieron un elevado ahorro, elevada inversión en los siglos anteriores. Algo nuevo pasó. Otros pueden pensar que fue gracias al ahorro externo, que son los capitales extranjeros los que permitieron este aumento de la inversión, pero eso no es cierto, porque la inversión extranjera directa fue muy reducida, sobre todo en Japón y Corea. No querían inversión extranjera. Entonces, si el proceso de inversión no se basó en el ahorro de las familias como motor principal y tampoco en los capitales extranjeros, ¿cómo es que se puso en movimiento? Bueno, acá tuvo un papel fundamental el sistema bancario de estos países. Y era un sistema bancario muy regulado. No era para nada la liberalización financiera del neoliberalismo. El control del crédito era muy fuerte. Había crédito, pero orientado por el Estado. Por lo pronto, a través de los bancos públicos. Corea nacionalizó el sistema bancario en 1961, cuando asume el general Park el gobierno e inicia el proceso de transformación coreano. También constituyó ese país un fuerte grupo de bancos especializados y de bancos de desarrollo. En Taiwán, 11 de los 15 bancos comerciales que existían en 1991 eran del Estado, que además disponía de instituciones especializadas para financiar distintos aspectos de la economía y del sistema de ahorro postal. En Japón jugaron un papel muy importante el Banco de Desarrollo y el Banco de Exportación e Importación. Los dos eran oficiales. No solamente por el préstamo que daban, sino que también porque cuando prestaban a un sector o a algunas empresas, ya estaban indicando, dando una señal al resto del sistema bancario de cuáles eran las prioridades y los objetivos oficiales, y entonces los demás también apoyaban esos financiamientos, esos proyectos productivos, porque decían, bueno, si tienen el apoyo del Estado, les va a ir bien. También en Japón hay un banco de desarrollo privado, el Banco Industrial de Japón, y entre los dos bancos de desarrollo, el público y el privado, proveyeron 2/3 partes de los préstamos para el equipamiento industrial en los años 50, y la mitad de esos préstamos en los años 60. También Corea del Sur tenía su banco de desarrollo y concedió la 1/3 parte de todos los préstamos en los años 70. Taiwán tenía su banco de desarrollo, que poseía la mitad de los activos del sistema bancario. O sea, había crédito para la inversión. Y también había una red de ahorro. El ahorro también era muy importante, pero ese ahorro existía porque existía inversión y por consiguiente crecimiento económico. En Japón el ahorro estaba captado en buena medida por las 23.000 oficinas postales estatales. En los años 80 captaban la 1/4 parte de los depósitos financieros. Y con ese ahorro se fondeaban las corporaciones públicas de financiamiento, que orientaban su crédito a sectores como la pequeña y mediana empresa, la agricultura, la vivienda. También Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Malasia generaron sus sistemas postales públicos para movilizar una parte significativa del ahorro de las familias. Ahora, además del protagonismo de estas entidades públicas financieras, los gobiernos incidieron en el uso, en la orientación y en el costo del crédito con fuertes regulaciones. Fijaban la tasa de interés que pagaban las entidades financieras por los depósitos, fijaban la tasa de interés que podían cobrar sobre sus préstamos. Entonces no se podían hacer una competencia entre ellas, ofreciendo tasas de interés más altas a los ahorristas, que terminan siempre mal. Se tenían que fijar a quién le prestaban, de manera de tener una cartera saludable. El Estado también le fijaba directivas a los bancos, no solo los públicos, también los privados, acerca de qué podían financiar y qué no podían financiar. Y es así como desalentaron el crédito al consumo, para que las familias ahorraran más. Desalentaron también el financiamiento a las especulaciones bursátiles e inmobiliarias. Y en cambio apoyaban determinadas empresas o industrias que querían desarrollar. Apoyaban la exportación, apoyaban el desarrollo tecnológico, apoyaban a ciertos tipos de agentes como las pymes, apoyaban las inversiones sociales.
como los grandes programas de vivienda. La otra forma importante de financiamiento de la inversión fue el ahorro de las empresas, porque cuando el proceso de inversión cobró dinamismo, las empresas obtuvieron ganancias y los empresarios no se la patinaron en consumo conspicuo, sino que reinvirtieron esas ganancias. Ahora, las ganancias que no se distribuyen a los accionistas, sino que se reinvierten en la empresa, se llama ahorro de las empresas. Y entonces se generó un círculo virtuoso. Las empresas invertían mucho, entonces ganaban mucho dinero. Y ahorraban esa ganancia, porque no la distribuían a los accionistas, reinvertían el dinero y generaban más ganancias. Había entonces un círculo virtuoso entre inversión y ahorro. Ahorro de las empresas. Y notemos que si los empresarios reinvertían gran parte de sus ganancias, es porque el Estado desincentivaba el consumo de lujo. Me contaron la anécdota de uno de los industriales más poderosos de Corea del Sur que se compró un Mercedes-Benz y recibió rápidamente la visita de la policía política. Lo felicitaron por su nueva compra y le informaron que no estaba autorizado a sacar el auto a la calle, porque en el país no existía el consumo ostentatorio. Estos países procuraron evitar el mal uso de los recursos escasos, como eran las divisas necesarias para importar bienes de capital y para importar insumos productivos. Y por eso aplicaron fuertes controles de capital, que evitaran que salieran capital, pero que también controlaban en qué se usaban los capitales que entraban. Nada de bicicleta financiera, nada de especulación, nada de carry trade. Por cierto, Corea del Sur tenía prohibido hacer turismo en el exterior hasta 1980 y restringía ese turismo en el exterior hasta 1988. Durante muchos años el número de autos por habitante fue bajo, tanto en Corea como en Japón, comparado con otros países con similar ingreso por habitante. Había un desincentivo del consumo no esencial que contribuyó al consenso social y político en torno del proyecto nacional. Esto nos lleva a otra característica de estos estilos de desarrollo, que es una distribución del ingreso y de la propiedad mucho más equitativa que en otros países subdesarrollados como los latinoamericanos. Esto es algo que vamos a seguir analizando en las columnas que vienen. Continuará.